de religiosa de la Compañía de María. Por supuesto, de la orden de la Compañía de María. De la orden, no, ahí está el problema. Vale. Bueno, pues con el permiso del presidente, que le he dicho que él tenía que estar aquí presentando las ponencias de esta tarde, pero me ha dicho que lo haga yo. Yo venía para sentarme ahí tranquilamente y entonces, bueno, pues siguiendo sus recomendaciones, buenas tardes a todos. Y hoy tenemos, después de mucho esfuerzo y tiempo, por fin una conferencia sobre bioética con dos participantes que tienen unos currículums magníficos, pero que yo voy a hacer de forma abreviada para que puedan empezar cuanto antes y que terminemos a tiempo. A la derecha está la religiosa María Pilar Núñez Cubero, que es especialista en obstetricia y ginecología, máster en bioética, religiosa de la Orden de la Compañía de María y para mí, pues una de las personas base del Centro Asistencial San Juan Bautista. Ella viene todos los lunes a un área nueva que creamos, que es de orientación ginecológica, porque no tenemos suficiente espacio para tener una clínica o un centro ginecológico, pero ayuda a muchísimas mujeres en situaciones complicadas. A la izquierda, a Jesús Ignacio Fernández Domingo, que es doctor en Derecho e Historia de América. Bueno, también tengo que decir que él en los inicios del centro asistencial es el que estaba atendiendo a los pacientes que llegaban a la consulta y le pusimos un nombre, guardián de la puerta, porque el guardián de la puerta ponía orden ante esas cantidad de gente que llegaba y que no sabía dónde ubicarse, y él pues siempre fue una persona clave, súper cariñoso con los pacientes y que le echamos muchísimo de menos. Y bueno, pues con esto es una intervención sobre bioética de la Delegación de Proyectos Médicos que tengo el placer de dirigir, y sin más, pues les doy el paso a la doctora María Pilar. Bueno, pues muchas gracias y tengo que agradecer el que se me haya confiado la responsabilidad de bioética dentro de la Orden de Malta a España. Y no solamente para mantener informados a los miembros de la Orden, sino para representar a la Orden con los diferentes grupos cristianos que luchamos por defender los valores humanos y valores religiosos. Entonces voy a empezar, ¿qué es la bioética y por qué? La bioética aparece en la historia del año 1970. ¿Por qué aparece? Pues porque el progreso de la biotecnología ha sido tan enorme en el siglo pasado y sobre todo de la investigación, que ha conmocionado las decisiones médicas. El hecho de que hoy podamos ver el embrión en todas sus fases, pues plantea serios problemas si las cosas vienen bien, pero si las cosas no vienen bien, nos plantean grandes dudas y grandes decisiones. ¿Sí? No, es que nos hemos ido muy atrás. Y se han producido en el siglo pasado dos grandes revoluciones, una biológica y la otra terapéutica, que han permitido al hombre adquirir un cierto dominio sobre la procreación. Por ejemplo, el último término que he encontrado es que ahora se habla si engendrar o crear, sobre la herencia y sobre el cerebro. La 3.
Las numeradas, sí. Pues la nueva edad de la ciencia viene marcada por la investigación científica, el desarrollo biotecnológico y también por el cambio social. Los éxitos tecnológicos del siglo XX han sido la procreática, todo lo que hace referencia a las técnicas de la reproducción asistida, la genética con la recombinación, el poder cortar un trozo de la cadena de ADN y la clonación a partir de una célula adulta. La oveja Dolly que nos despertó aquella mañana de 1997. Las nuevas tecnologías del siglo XX van mucho más allá. Las células troncales, conocidas más bien como células madre, la nanotecnología, que es una tecnología que utiliza piezas de la 10 millonésima de milímetro, la biología sintética, ya se ha creado una célula sintética e incluso en estos días hemos ya discutido en la Fundación Síndrome de Down del embrión sintético, la creación de híbridos animal-humano y las cuestiones de género. El hombre ha dejado de ser solo sujeto de la ciencia para convertirse también en objeto de la misma, dirá Hans Jonas. Y Paul Ricoeur dirá, el hombre se ha vuelto peligroso para él mismo, poniendo en peligro la vida misma que le anima y la naturaleza que le rodea. Y hablará du principe de l'humanité, contra la cosificación de la vida y el reduccionismo de la persona humana promovidos por la economía, la informática y la genética, los tres grandes puntales del mundo de hoy. Este dominio sobre el hombre incide sobre la persona humana. Persona es un término que es un axioma en filosofía, no se puede definir aunque se puede explicar. Yo de todas las explicaciones la que más me ha gustado es esta. La persona es sujeto de derecho, pero también sujeto de libertad y de razón, apta para su autonomía y para una relación de trascendencia, según Lucien Sèvres, un filósofo francés. La investigación pone a veces la especie humana a punto de correr grandes riesgos sobre su salud, su condición de persona y la propia vida. La técnica no puede establecer las reglas de juego sobre la existencia humana. El puro raciocinio tampoco puede servir de guía para la medicina y la biología moderna. Los investigadores buscan a veces razones, pero hay valores que la razón no consigue captar. Los robots, hay cosas que no pueden captar. Hechos como la experimentación humana de la Alemania nazi, basada en el principio de inferioridad de la estirpe judía frente a la estirpe aria, y otras veces la supuesta licitud de experimentar con algunos seres humanos sin su consentimiento para extraer beneficios en favor de un mayor número de gente. Sacrificar a algunos en beneficio de que se supone que va a ser de muchos. Los judíos en la Alemania nazi a la papelera. Proyectos de experimentación sin ensayos previamente controlados. Por ejemplo, el Tuskegee, que fue en el estado de Alabama, que a los negros se les utilizó como grupo de control, mientras a los blancos se les utilizaba la penicilina en el tratamiento de la sífilis, privándoles del beneficio. En Guatemala se experimentaban las vacunas con los niños de la selva. En Australia se inoculaba la hepatitis ictérica para probar el ensayo de las vacunas en niños de orfanatos. Como no tenían padres, pues nadie podía defenderlos. Estos hechos fueron los que despertaron la conciencia pública de médicos, científicos, investigadores, políticos y filósofos. La expresión es que los médicos y los científicos tienen demasiado poder y no se les puede dejar actuar solos. Se vio la necesidad del enfoque desde las distintas vertientes, una vertiente humanista, médica, teológica, e intentar, mediante un diálogo multidisciplinar, establecer algunas líneas directivas como respuesta a las múltiples cuestiones formuladas. Pues este diálogo multidisciplinar para orientar la decisión ética fue lo que recibió el nombre de bioética. Término acuñado por Potter van Russelaar, profesor de oncología en la Universidad de Wisconsin, él era holandés,
que quería resaltar la importancia de los biólogos en diálogo con los humanistas en la obtención de una mejor calidad de vida. Así, la bioética de diálogo multidisciplinar, y mi patrón, el padre Abel, fue el que dijo mejor hablar de diálogo transdisciplinar, de tal manera que los biólogos salgan de su campo y los humanistas salgan de su campo y al menos que se encuentre un campo donde se pueda dialogar y compartir. Entonces se define la bioética como un estudio interdisciplinar de las situaciones creadas por el progreso biomédico a nivel microsocial y macrosocial y su repercusión en la sociedad y su sistema de valores en el momento presente y en el futuro. La verdad es que Potter no habló de bioética aplicada a la medicina, eso vino después con Hegel. Potter escribió la bioética global. La bioética, como foro para discutir los problemas fundamentales del progreso médico, ha inducido una biopolítica orientada al control de las tecnologías, a la sensibilización y formación de las conciencias, mediante una información correcta a la opinión pública y la incorporación de su participación responsable en la toma de decisiones que afectan a la sociedad en general. Un paso más, y esta responsabilidad quedará plasmada en el bioderecho, la concreción expresada en leyes de aquellos valores que no se pueden violar sin alterar el orden de los derechos humanos y la convivencia en solidaridad de la sociedad. Se trata de un hecho científico, la gestación subrogada, el embrión sintético. Esto nos lo presenta la biomedicina y enseguida vendrá el estudio y la reflexión sobre los valores que hay contenidos en ese hecho. Entonces, se establecerá el diálogo transdisciplinar o la biopolítica y solamente en algunos casos, en aquellos casos que verdaderamente haya que defender la vida o la libertad, vendrá el bioderecho. Finalmente, la decisión. Se puede llegar a la decisión por el bioderecho, por la ley, por la biopolítica también, pero se debería llegar siempre por la bioética, por la ética, sabiendo que una convicción ética vale más que 1000 leyes. La ética ha ido acompañando a las personas y a las sociedades en sus preguntas sobre lo justo y sobre lo bueno. Hasta los más pequeños poblados de África tienen sus leyes, tienen su ética, su moral, ayudándoles a formularlas y a encontrar respuestas que se puedan comunicar y compartir. La bioética se constituye así como una disciplina con un doble rigor, el rigor estricto de la ciencia y el rigor rígido de la moral. Bioética, en la aplicación práctica, se convertirá en la sabiduría de utilizar nuestro conocimiento con dos ingredientes: el conocimiento biológico, los valores humanos. El diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico, malamente vamos a poder establecer una buena decisión ética. Se trata del manejo correcto de las situaciones de valor. El conocimiento siempre es positivo, no implica la ética. Es la utilización que hacemos de la ciencia, las aplicaciones, lo que pueden ser negativas y por ello implican a la ética. La ética es una reflexión profunda sobre los valores, con la esperanza de limitar el sufrimiento humano presente en las cuestiones creadas por el progreso biomédico y enteramente inspirado en el amor del prójimo. Nuestro bienestar, nos dijo Potter en el Congreso de Gijón del año 2000, primer Congreso Mundial, al año siguiente él se murió. Nuestro bienestar en el futuro dependerá de la rapidez con que esta nueva ética, que emerge ahora, pueda dirigirse a unas directrices más humanas de prioridades globales. Pero, además, lo que ha cambiado es también nuestra sociedad. Se han dado cambios sociales importantes. La sociedad de bienestar, que pide el ejercicio de la autonomía en las decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre el mundo que nos rodea, sobre el qué, cuándo y cómo de nuestros proyectos.
todos hemos asistido a estas manifestaciones. Nosotros parimos, nosotras decidimos. El hombre, agente, actor y autor de su vida, que diría Zubiri, tendrá también que reflexionar sobre lo que dice Laín, paciente, espectador e intérprete de sí mismo. Y manifiesta hoy día una intolerancia al dolor y a cualquier tipo de minusvalía, la cultura del descarte. Se ha dado también una nueva relación médico-paciente. El paciente es considerado agente moral autónomo y como tal debe ser incorporado a la toma de decisiones en todo aquello que le corresponde. Cambios filosóficos muy importantes se nos han dado. La moral autónoma. De una moral heterónoma recibida por Dios, hemos pasado a una moral autónoma. Del orden de la naturaleza se pasó al racionalismo de la modernidad y la razón como criterio de verdad. La crisis viene luego de la posmodernidad, donde todo se pone en tela de juicio, y al final se han introducido unas nuevas filosofías que piensan que hay personas no humanas y que hay humanos que no son personas, aquellos que no tienen conocimiento. Y últimamente eso nos ha metido la corriente transhumanista. En España, los simios, el proyecto simio, casi da más protección que al embrión. Se nos han olvidado la razón vital o razón histórica, que todo aquello que ha vivido el hombre soy yo y mis circunstancias, como si nada tuviera valor, la inteligencia sintiente de Zubiri o la inteligencia emocional de Goleman. Las filosofías contemporáneas han modificado el criterio de persona. El hombre ya no es el centro de la sociedad, sino un accidente irrelevante de la misma, una parte de un conjunto, la muerte del hombre que ha declarado Foucault. Engelhardt dirá que es persona aquel que es capaz de dar su permiso o su consentimiento para las operaciones que se realizan en él. Peter Singer dirá que es el que tiene conocimiento es persona y el que no tiene conocimiento no lo es. Y John Harris, y se lo he oído a él, es persona aquel que él se considera persona en función de la utilidad. Es un utilitarista, claro. En el año 57, Julian Huxley, el hermano de El Mundo Feliz, introduce la corriente transhumanista. O sea que hemos pasado de un universo inanimado a una sociedad humana y estaríamos en este momento en el transhumanismo, camino de una nueva humanismo. El ser humano, dice la teoría, es maleable por la tecnología con capacidad de cambiar al hombre físico y psíquicamente, su pensamiento, su cosmovisión y sus valores gracias a la terapia génica. Él dice que cada individuo tiene la libertad de elegir la persona que quiere ser. El hombre ya no se ve criatura de Dios, sino producto de técnicas antropogénicas. El transhumanismo utiliza la nanotecnología, es decir, las partículas 10 millonésimas, la biotecnología, que es la genética, la bioinformática, y aquí entraría esta inteligencia artificial, y las ciencias cognitivas o ciencias del cerebro. Este es un caso, por ejemplo, de los más sencillos. ¿Por qué no cambiar mi nariz si voy a respirar mejor o si me siento favorecida? Pero hay quien se ha añadido un dedo más a la mano. Otro de los puntos es que tenemos una crisis de valores. Vivimos en una sociedad plural y secular, con una búsqueda hedonista del placer como felicidad. Hoy se margina lo religioso, como si con ello se pudiera eliminar todo deseo de trascendencia espiritual del hombre. Tristan Engelhardt hablará de que hoy somos extraños morales. No somos una comunidad de amigos morales donde pensamos lo mismo y podemos hablar en la misma línea. Somos extraños morales. Cada uno tiene una manera de pensar. Esta es una sociedad plural y secular donde estamos todos pioneros, utilitaristas, compasivos, el hombre recto, el trepa, el autonomista, el integrista, el fundamentalista. Y llegamos a la gran cuestión de la bioética. ¿Se debe hacer todo lo que se puede hacer? ¿Qué se debe hacer o no se debe hacer? ¿En función de qué principios y por qué? ¿Quién debe regular y qué debe ser regulado? Bien, se puede hacer si respeta a las personas,
Es decir, las muestra una protección o las expone a riesgo y les pide su consentimiento bien informado. Porque a mí estos papeles que te dan para entrar en un quirófano, que es legal que pidas el consentimiento, pero un papel que te lo trae además el camillero antes de entrar en el quirófano, de verdad, es lo más antiético que puedes. Se puede hacer si los beneficios a obtener son mayores que los riesgos a correr. Si protege a los vulnerables y no discrimina a nadie. Así se establecieron los principios éticos, que son el respeto de la dignidad de la persona humana, fin en sí misma, que tiene valor y no precio, diría Kant, y manifestarle una protección y respetar su autonomía. Los segundos principios serían los principios de beneficencia, no maleficencia, optimizar los beneficios y minimizar los riesgos, y el de justicia, igualdad en el reparto de cargas y beneficios y protección de los más vulnerables. En la ética principialista, estos principios van jerarquizados. Tenemos el canon moral de referencia, que es la dignidad de la persona humana. La persona, fin en sí mismo y no medio. Y los principios de primer nivel son el de no maleficencia y el de justicia. Y los principios de segundo nivel son el de beneficencia y el de autonomía. Los principios de primer nivel se expresan en negativo. No harás mal a nadie. No discriminarás a nadie. Son universales, obligan siempre. Y se puede incurrir en un delito legal si no se respeta. Los principios de segundo nivel son la beneficencia y la autonomía, se expresan en positivo y nos obligan siempre, porque uno no está obligado a hacer todo el bien posible. Una persona puede dar una limosna, pero no está obligada a dar todo el dinero en beneficio de otros. Es decir, y la autonomía. Aquí los principios que entran siempre en discordia son el de no maleficencia y el de autonomía. En Europa se es bastante antiamericano, por lo menos en estas esferas. Y aquellos principios, los que hemos tratado, los 4 principios anteriores, no acababan de ser muy bien aceptados, menos en Francia. Y entonces hubo un programa de la Unión Europea, un Biomed II, en el cual pude participar, que estudió precisamente los principios europeos. Y aquí el de autonomía y el de dignidad vienen a ser lo mismo, pero el de integridad. ¿Por qué? Porque las comunidades islámicas de Francia se oponían muchas veces, en principio de la integridad, a operaciones, por ejemplo, que hubieran sido necesarias, y luego también el de la vulnerabilidad de las personas que vivían al margen, casi diríamos, los vulnerables. Y esta fue la Declaración de Barcelona y los nuevos principios. Fue porque terminó. En esos 3 años, la última reunión se tuvo en Barcelona y ahí se firmó y se publicó el libro de los principios de la Declaración Europeos de Barcelona. Pero no solo principios, ya lo dijo Pellegrino, que es uno de los americanos, de los padres de la bioética, que los principios podrían servir, pero él decía no más de una decena. Hace falta introducir las virtudes, la ética de las virtudes, de las cuales la prudencia, diría muy bien Pellegrino, pero no una prudencia cautelar, sino una prudencia sabiduría práctica, que se sabe situar y que sabe medir. La sabiduría práctica. Porque después diríamos, bueno, hay virtudes éticas o morales y las virtudes dianoéticas o intelectuales, que como diría Aristóteles, son aquellas que uno adquiere con educación, a través de la educación y de la formación. La ética de las virtudes, para Pellegrino entran estas. A mí me gustan, Elaine Entrago ha sido mi maestro, naturalmente, en la universidad, y él dice muy bien la beneficencia, hacer bien, querer bien. Beneficencia, es decir, responder a la confianza que uno nos ha hecho, decir bien y al final la colaboración. Pero ya se dio cuenta que la ética principalista sirvió para poner en marcha los comités de ética de los hospitales. Pero esta mecánica de que comparo no funcionaba.
la verdad. Entonces, esto es más bien de Gracia quien introdujo la ética de la deliberación. La aplicación de valores a la toma de decisiones médicas. La ética de la deliberación pide confirmar los hechos, estudiar los valores que esos hechos comportan para deducir los deberes que uno tiene que realizar. Bien, y ahora entramos en el campo de la práctica. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que plantean hoy un reto a la bioética? Primero, la experimentación sobre humanos. Y aquí tenemos bien clara la declaración de Helsinki, que va a celebrar este año una nueva valoración, será en Roma los días 18 y 19 de enero, de la Asociación Médica Mundial, precisamente para regular lo que es la investigación sobre personas humanas. El cambio de la relación entre médico y paciente. El médico, es lo que llamamos una medicina paternalista, se establecía en garante de la salud de su paciente. Y uno tenía la confianza de que el médico le iba siempre a decidir y administrar aquello que consideraba que era lo bueno para él. Ahora no, ahora tenemos la autonomía. Sí, bueno, usted me va a decir, usted me va a hacer. Casi con un poco de eso, bueno, no muchos, yo no he tenido muchas amenazas, pero casi hay amenazas. El inicio de la vida con todos sus éxitos y problemas. Es la alegría de llenar el hogar con los hijos, al precio que sea. La gestación subrogada. Y si no tiene la perfección esperada, ¿quién tiene derecho a nacer? Este es uno de los grandes problemas que se nos plantea en ginecología, lo del diagnóstico prenatal. Y a veces yo lo he vivido y es duro. Decir, no, el médico me ha dado el resultado de la ecografía y no viene bien y me ha dicho mañana venga que vamos a acabar con el embarazo. Las situaciones creadas al final de la vida. Una muerte digna, sí, bueno. Cara versus la obstinación terapéutica, la eutanasia, la sedación paliativa o la sedación terminal, un campo muy gris. La limitación del esfuerzo terapéutico, el estado vegetativo permanente, la inteligencia artificial, ese robot. Y aquí nos regimos por otro principio, que es el principio de precaución. El principio de precaución es un principio que se formuló en Alemania para, diríamos, protegernos, ser cautos con las alteraciones del medio ambiente. Pero el presidente de la Real Academia de Medicina francesa le adaptó, lo aplicó a la medicina. ¿Qué dice el principio de precaución en medicina? Es un principio, en teoría fue, protección del bienestar. Hay una exigencia de protección, sabiendo que hay experiencia científica, que se sabe lo que se quiere hacer y que se tome una decisión pidiendo todos los riesgos que puede tener, porque se pide no solamente la ausencia de una prueba de riesgo, sino la prueba de ausencia de riesgo. Es cierto que es muy difícil llegar a un riesgo cero. Mínimo un dolor de cabeza que produce la vacuna del COVID. Pide la previsibilidad del riesgo que se conoce hoy y del posible. Yo tengo un tratamiento sobre el azúcar, no digo nada, si tengo un tratamiento inmunosupresor, esto que ahora me propone, ¿cómo me va a modificar el riesgo? Del riesgo cero a un riesgo proporcionado. Hay que medir también la irreversibilidad y la gravedad del daño. Hay que aplicar medidas efectivas y proporcionadas y a un coste aceptable. Los derechos de los pacientes, la información, el consentimiento, la intimidad, la confidencialidad. El robot que cura va a poder cumplir todos esos derechos. También la distribución de unos recursos escasos. Hay que evitar las situaciones de discriminación a la hora de administrar los recursos. ¿Qué ocurre en un hospital cuando me queda un respirador y tengo 2 pacientes? ¿Cómo se decide el nombre éticamente
sobre quién debe ir y aprovecharse del respirador. No toca al médico quedarse en simple gestor, porque en los hospitales también ha habido, como diríamos, primas para aquellos que verdaderamente no fueran demasiado costosos, sino que la necesidad del paciente será su primera preocupación. Otro gran campo de ética es la regulación de patentes y la comercialización biológica. En teoría, según la ley de trasplantes, un trasplante debe ser anónimo y gratuito. No está. Pero la gratuidad versus la compensación, la gratificación, la remuneración y todas las facultades están llenas de anuncios pidiendo donantes de óvulos y sabiendo cuánto se les va a pagar. La colaboración al desarrollo sostenible, el control de los organismos genéticamente modificados, mantener el ecosistema y evitar consecuencias inesperadas. Aquí se vio la necesidad de una ética ecológica que entraba dentro de la mente de Potter, de la bioética global, para evitar la disminución de la biodiversidad y la alteración del ecosistema. La bioética se institucionaliza para ayudar a los profesionales a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, en esos casos dudosos. Y así se crearon los comités de ética de investigación clínica y los comités de ética asistenciales. Los primeros son vinculantes, es decir, si en un hospital se analiza y se propone hacer una investigación sobre una enfermedad o sobre un medicamento, si el comité de ética dice que no, no se hará en ese hospital, es vinculante. En cambio, los comités de ética son consultivos. Al comité de ética le parece que se debería seguir esta pauta. El servicio de la persona pide deliberación para poder tomar unas decisiones clínicamente indicadas, rigurosamente científicas y éticamente correctas. Porque bioética es decidir qué hacemos con nuestra responsabilidad y nuestro saber. ¿Qué hacemos con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con el mundo que habitamos? Lo diría también Potter en Gijón. Porque somos responsables del mundo que dejamos a nuestras generaciones futuras y esta responsabilidad comienza ya en el presente. Bien, pues me queda. La ciencia y la tecnología están hechas para el hombre y para el mundo, no el hombre y el mundo para la ciencia y la tecnología. A vosotros, la primera reunión a la que yo fui con la Academia Pontificia Provida a ver al Papa, a vosotros también se os pide predecir y prevenir las consecuencias negativas que puedan provocar un uso distorsionado de los conocimientos y habilidades de la manipulación de la vida. Bueno, pues yo aquí termino. Y si hay alguna pregunta, muchas gracias a Malta por tener este objetivo tan bonito, la Tuition Fidei y el obsequio Paula. Y voy a aclarar solamente una cosa, porque tengo allí a mi amigo Antonio de Montalvo, y es que en España el término bioética, como los franceses son antiamericanos, en Francia no se emplea el término bioética, se emplea el de ética médica. A mí, cuando me han invitado a ir a un país francófono, he hablado de ética médica. Aquí, a pesar de todo, a pesar de que tengo clarísimo que es ética médica, seguimos hablando de bioética. Pero nada más. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir? A nivel institucional, que has comentado los hospitales que funcionan, pero a nivel gubernamental, comunidades autónomas, o a lo mejor por la Iglesia, la Conferencia Episcopal, o sea, ¿hay alguna centralización de todos los comités de bioética? ¿Hay alguna, o cada uno funciona un poco dentro de a veces entre provincias, en una ciudad sí que existen algunas líneas y de vez en cuando. En otros países, esto empezó en Estados Unidos con la Comisión Ética del Presidente,
y de Europa el primer país que creó un comité de ética nacional, el Comité Consultativo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida. Francia fue el primero y además fue muy bonito porque en el discurso de Mitterrand él dijo que justamente para que el mundo conquistado diríamos, para el progreso, no se pierda para la libertad. Y ahí sí, además está muy bien representado. Han seguido el modelo de Francia, han seguido Italia. Esto. Aquí no hemos conseguido nunca, porque hay un comité de bioética de España, pero que en el cierto sentido antes era del Ministerio de Sanidad. El Comité de Ética de España funcionaba. Ahora es un poco más, diríamos, del gobierno, pero aprueba los nombramientos, pero no se ha conseguido. Mira que hemos luchado, yo he sido en cada reunión que he tenido, porque estuve en la Comisión Nacional de la Reproducción Humana Asistida, donde algunas veces me las tuve que tener, claro. No hemos conseguido que haya un Comité Nacional de Bioética de España. Bueno, pues entonces pasamos al siguiente ponente. Buenas tardes, señor presidente. Pues muchísimas gracias a la orden que me deja leeros unos cuartillos ahora. Desde luego, después de la brillantez en que la ha hecho María Pilar, esta que es la conferencia más clásica es bastante más árida. Pero ¿qué vamos a hacer? El derecho es árido y además yo soy un no especialista en derecho, soy un escéptico del derecho. Por lo tanto, quiero decir las cosas como las siento y me perdonaréis si no estoy dentro de la línea de una ortodoxia jurídica, porque no. Entonces, a la hora de afrontar los problemas o las cuestiones de bioética, y sobre todo, si queremos llevar a cabo un tratamiento desde el punto de vista jurídico, conviene partir de dos premisas. Una, la consideración o no del propio derecho como ciencia. Y otra, la decidida intervención de la jurisprudencia, es decir, del Poder Judicial, que en ocasiones no es más que un reflejo espurio del Ejecutivo. A la primera de las cuestiones habría que responder que, a no ser que estemos hablando en términos exclusivamente epistemológicos, el derecho no es ciencia. Yo sé que los juristas me van a echar bronca, pero es que es así. Al menos en el sentido en que identificamos las ciencias como un desarrollo empírico y no meramente especulativo. Solo si consideramos científico su tratamiento, podríamos afirmar que el conocimiento del mismo nos llevaría a esa puntualización. Pero hemos de tener en cuenta otras dos cosas. De un lado, el denominado efecto perverso de las normas y de otro, la variabilidad. No deben olvidarse nunca las terceras palabras de Kirchmann cuando afirmaba que bastaba la palabra modificadora de un legislador para que bibliotecas enteras se convirtieran en papel. Enlazando entonces con la segunda de las cuestiones, podemos contemplar que los fallos jurisprudenciales responden, a veces con demasiada frecuencia, a posicionamientos ideológicos que evidencian una deriva política. A partir de estas consideraciones previas, ya podemos adentrarnos en la concepción diversa y fluctuante con la que el derecho ha abordado las siempre complejas cuestiones de bioética. Pero aún cabría hacer una reflexión más. El derecho, se ha dicho, es la vida. No estamos de acuerdo. La vida existe y es anterior al derecho, que solo la sigue en lo que es factible. Y en cuanto a la necesidad del derecho, este no es en muchas ocasiones otra cosa que la demostración de una imperfección. Y yo sigo siempre la teoría naturalista de Helmut Koenig, me parece maravillosa, pero no se puede exponer públicamente porque es objeto casi debatible. Una sociedad organizada, capaz, responsable, es obvio que no necesita demasiadas leyes ni una regulación específica. Obviamente estaríamos haciendo referencia a la identificación, que es muy generalizada pero incorrecta, entre lo que es derecho y ley. Es más, cuando se trata de suplir estas carencias, la injerencia del Ejecutivo acaba resultando nefasta. Plurima leges, pésima res publica, que traducido libremente vendría a ser a malos gobiernos, muchas leyes. Con ello creo que estaría dicho todo. No quiero ni siquiera acercarme a situaciones en las que se regula hacia el futuro, lo que no deja de ser una aberración, al menos en una consideración lógica. Aunque quizá sí convendría recordar ahora las palabras del profeta Habacuc. Por eso se embota la ley y el derecho no resplandece, pues el impío asedia al justo, por ello el derecho se tuerce.
Volvamos entonces a la bioética, que sí es una ciencia en el sentido real del término, y como tal consta de diversos elementos, ya lo dijo la doctora, interrelacionados, de los que distinguimos los aspectos biológicos, no en vano es una deriva de los conocimientos médicos, y los éticos, que se corresponden, y ahí ya topamos con uno de los primeros escollos, fundamentalmente con planteamientos filosóficos, con la moral e incluso con posicionamientos religiosos. Pero lo que en la actualidad nos encontramos no es otra cosa que un desbordamiento del campo bioético. La ciencia y sobre todo la tecnología, con sus avances vertiginosos, han conducido a que esta nueva ciencia, tan solo superada en juventud por la etología, como aseguraba Gustavo Bueno, se haya ampliamente superada. Porque el análisis de los nuevos fenómenos, la sosegada reflexión que conllevan, ya no es posible. De ahí que haya que retroceder hacia planteamientos iniciales que se concretan en las ideas de libertad, conciencia y libre albedrío. En todo caso, hemos de tener presente algo fundamental. El único nexo de unión en todas las figuras y manifestaciones de la actual bioética no es otro que la libertad del hombre. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo? Vamos a soslayar, por la consideración habitual, los temas iniciales del aborto, la eutanasia, la llamada muerte digna, para acercarnos a ideas más recientes, la puso también María Pilar, como la de los llamados bebés medicamento, el lazo neural, el antiespecismo y el animalismo, el transhumanismo, y finalmente, a la recibida entusiásticamente, de ahí también nuestra reticencia, inteligencia artificial. Pero también cabría considerar, entre otras muchas cuestiones, lo relativo a la objeción de conciencia, cuando se refiere a los nuevos medicamentos y el cuidado compasivo, los límites de la voluntad en el testamento vital, el tráfico de órganos y los trasplantes, el consentimiento informado en los acuerdos de crioconservación de embriones. En fin, un amplio elenco de cuestiones que, como podemos ver, desbordan ya ampliamente nuestras perspectivas. Lo que ahora vamos a tratar no corresponde, como es obvio, a ninguna clasificación rigurosa, sino al simple deseo de informar acerca de una de ellas. Comenzamos entonces con la que hemos señalado en primer lugar, los bebés medicamento, esos niños nacidos con el signo. Su tratamiento hemos de retrotraerlo hacia ese efecto perverso normativo al que hemos aludido. Porque, en definitiva, ¿qué son? ¿Qué significan estos bebés? Un bebé medicamento no es otro que el concebido, tras considerar el proceso conocido como diagnóstico genético preimplantacional, con la finalidad de que pueda curar a un hermano enfermo, gracias a la donación de sangre del cordón umbilical y, en su caso, de médula ósea. Pero veámoslo desde varios puntos. Desde un punto de vista humano. El 29 de agosto de 2000 nace Adam Nash, el primer niño nacido en el mundo, genéticamente seleccionado para curar a su hermana Molly, que estaba afectada por la anemia de Fanconi. ¿Habría entonces algo más hermoso que el hecho de que un hermano pudiera salvar la vida de otro? ¿Algo más altruista o más enternecedor? Todos estaríamos de acuerdo en que ello es así, tal y como lo acabamos de considerar. Se estaría siguiendo el principio bioético de beneficencia, con la obligación de hacer el bien al enfermo por medio de la ciencia. Como apunta González Arnaiz, la beneficencia está conectada a actos, comportamientos en los que se trasluce la buena voluntad, la bonomía y amabilidad, la expresión de la caridad e inclusive el amor, el altruismo, la humanidad, que no sería otra cosa que lo que acabamos de contemplar. Pero, para el informe Belmont, el término beneficencia va más allá. Se trataría entonces de una obligación y no de simples actos de bondad y caridad, lo que ya no resulta tan atractivo. Desde el punto de vista terminológico, no existe de entrada acuerdo en cuanto a la terminología, ya que se les denomina como bebé medicamento, hermano salvador, niño donante, niño amado o bebé de doble esperanza. Por su mayor utilización, quizá por su mejor concreción, voy a referirme a la primera de ellas. Si bien la expresión bebé medicamento se ha criticado y con toda razón, al considerar que estaría contribuyendo a la cosificación del recién nacido. Denotaría, como señala Pinto Palacios, que el niño se concibe con un fin utilitarista contrario al respeto a la dignidad humana. Además, en opinión de Turner, de este modo se estaría también quebrando la autonomía del recién nacido al vincular resistencia al cumplimiento de un fin predeterminado por terceros. Sin embargo, el Comité Asesor de Ética de Francia vino a señalar que el niño nacería para sí mismo. Él tendrá su vida para sí, él no se convertirá únicamente en un medio, el niño permanecerá en cualquier caso como un ser singular, y es esta singularidad la que le corresponde como un ser humano. La donación de células de la sangre del cordón umbilical es un simple gesto dado su carácter no invasivo.
Si lo consideramos desde el punto de vista ético, esta visión se desvanece, porque este hijo o bebé medicamento se concibió realmente por amor o solo por amor hacia el primero de ellos. Los progenitores querían tener otro hijo o solo lo hicieron para solucionar un problema que iba a resultarles también a ellos lacerante. Obviamente, mientras que no podemos albergar dudas acerca de la relación con el primero de los hijos, el problema vendría planteado respecto del segundo, porque es evidente que bien para beneficiar al primero o bien por el propio interés de acabar con una situación no deseada, se concibe al segundo, con ese fin exclusivo de que subvierta una situación difícil. No puede entonces ignorarse que el bebé medicamento es, al menos en principio, alguien meramente funcional, y mucho más aún cuando de donación de médula se trate, donde ya habríamos de cuestionarnos incluso la anulación de la voluntad de este segundo hijo. Además de ello, hemos de considerar igualmente otros aspectos singulares. Primero, la idea de la existencia o no de la que se ha denominado autonomía reproductiva. Segundo, directamente concatenado con lo anterior, el principio bioético de autonomía. Tercero, finalmente, el principio bioético de la no maleficencia. María Pilar los ha señalado antes, todos de una manera perfecta y muy bien estructurada. En cuanto a la autonomía reproductiva, al tratarse de un concepto relativamente nuevo, su precisión conceptual es diversa, por lo que habría que tender a posicionamientos de índole filosófica. En opinión de Robertson, existiría una presunción favorable a la reproducción, debido a la gran importancia que tiene para los individuos tener descendencia biológica para el significado de su propia vida, la conexión con las generaciones futuras y los placeres de la crianza de los hijos. Me hace sospechar que Robertson no tiene hijos. Es otra cuestión. En definitiva, lo que expresa no es otra cosa que una idea de realización y trascendencia, apartada de criterios puramente biológicos, pero que en el orden generacional resulta especialmente atractivo para los individuos. Esta idea, que en principio es sencilla, nos enfrenta a una cuestión filosófica trascendental, que no puede obviarse y que nos conduce directamente a la idea del bien o de lo bueno. Alasdair MacIntyre plantea este problema a través de los postulados lógicos, que le llevan a un discernimiento complejo, si se quiere, pero demostrativo de lo que se pretende al respecto. Y es que lo que es bueno para una sociedad puede no serlo para otros. Hay un condicionamiento subjetivo a nivel de sociedad y también a nivel, asimismo, de los individuos aislados, que nos lleva a reconducir la categoría del bien y por ende de lo bueno hacia unos terrenos que no son comunes, y ello dificulta grandemente una concepción científica que no se halle universalmente generalizada. Nadie discute la ley de la gravedad, un teorema matemático, pero el hecho de que en una sociedad se respete la vida de los no nacidos, o por el contrario, se señale como derecho individual de las gestantes, nos lleva a consideraciones divergentes. La idea entonces de qué es el bien o de qué es lo bueno desciende a terrenos ideológicos que soslayan la idea científica como universalmente válida. Y lo que es aún más preocupante, intentan eludir su dimensión espiritual. Amparada en la autonomía, que no es otra cosa que su libertad subjetiva, alejada de los planteamientos que señalara el cardenal Newman, se estaría justificando la generación del bebé medicamento, si bien, en cuanto a la libertad reproductiva, esta debe fundamentarse en tres aspectos: autonomía, beneficencia e igualdad. La libertad subjetiva en que se concreta la autonomía debe quedar constreñida por los valores libremente aceptados por las personas, aunque a la postre tenga también un contenido instrumental. En cuanto a la beneficencia, también se ha explicado aquí, no es otra cosa que la tendencia al logro de la maximización del bien, lo que nos lleva a la inconcreción del señalamiento de la propia idea de bien, que lo acabamos de contemplar tiene tantas lecturas como individuos, por la apreciación subjetiva que solemos hacer respecto de este concepto. Frente a ello nos encontramos con la tesis de Savulescu, quien desde un punto de vista claramente transhumanista considera éticamente aceptable, al menos en términos generales, el deseo de mejorar la condición humana, con tecnologías para eliminar el envejecimiento, potenciando las cualidades humanas, intelectuales, físicas y psíquicas de los individuos. Peligrosamente nos recuerdan esos enunciados a lo que fue el intento de consecución de una raza aria superior, con el resultado que todos conocemos. También se ha señalado brillantemente por mi antecesor. Savulescu enuncia entonces el principio de la beneficencia procreativa, cuyo contenido sería el siguiente. Si las parejas
o en su caso una persona sola, han decidido tener un hijo y la selección es posible, entonces tienen una razón moral significativa para seleccionar entre todos los posibles aquel niño cuya vida cabe razonablemente esperar, de acuerdo con la información disponible, que será la mejor, o al menos no peor que en cualquier otro caso. No obstante, este principio no actúa como una obligación moral absoluta. Es solo indicativo de la existencia de una razón moral significativa para actuar en ese sentido, tratándose de un principio moralmente neutro. A ello podemos añadir también la idea de principio bioético de justicia, que no sería otro que el acceso de cualquier estrato social a las técnicas reproductivas. Finalmente, cabría también enfrentar el principio bioético de no maleficencia, del que Gracia señala que se trata de un principio básico de todo el sistema moral que enlaza con la tradición medieval de reconocer el bien como fin de la conducta del hombre, expresada en la máxima bonum est faciendum et malum vital. Veámoslo ahora desde el punto de vista del problema que nos plantean los embriones. Volvemos con ello al interrogante de Hazlitt, el célebre ser o no ser. Y es eso lo que realmente se produce respecto a los embriones. El que se elige para devenir un bebé medicamento, pese a los posibles daños físicos o psíquicos que pueda sufrir, está destinado a ser. Como se ha dicho, la alternativa para este niño no es otra existencia, en la cual es concebido de otra manera, sino la no existencia. Y así, por todos acabará señalando Burke que aun cuando considerásemos moralmente ilícita la selección efectuada, siempre será la mejor alternativa para el embrión que se beneficia de la vida que la no existencia. Singular tautología con la que se estaría inhibiendo todo planteamiento ético. Pero esta idea, que parece irrefutable, nos conduce al campo mucho más arduo de la conservación o destrucción de los embriones. Es este el aspecto más espinoso de la cuestión. Para poder solucionar el problema del primogénito, la pareja debe someterse a un proceso de fecundación in vitro, cuya finalidad no sería otra que la consecución del mayor número de embriones posibles. A continuación, habría que practicar biopsias a los embriones con objeto de poder determinar las posibles enfermedades genéticas transmisibles y el examen de la histocompatibilidad de los mismos con el sistema inmunitario del hermano receptor. Para lograr este objetivo, se analiza la herencia de antígenos leucocitarios humanos. Esta clase de moléculas se encuentra en los glóbulos blancos de la sangre, y se sabe mejor que nadie, en la superficie de casi todas las células de un individuo. Su función principal es reconocer lo propio y lo ajeno a fin de asegurar una respuesta inmune del organismo frente a los agentes externos que generan infecciones. Si alguno de los embriones concebidos in vitro resulta compatible con su hermano, se transfiere al útero de la mujer. Una vez nacido el bebé, se recolecta la sangre de su cordón umbilical para utilizarla posteriormente en un trasplante que recibirá el hermano enfermo. Pero esta revolución biotecnológica, que exige seleccionar los embriones compatibles, lleva a sí mismo, que hemos advertido, el descarte de los incompatibles. Cuando los médicos efectúan esta selección ad hoc, tienen que descartar no solo embriones portadores de un desorden genético, sino también embriones sanos, por el hecho de no resultar histocompatibles. Esta cuestión afecta a la identidad personal del hermano salvador, pues su existencia es fruto de una selección artificial efectuada por los médicos para el cumplimiento de una determinada finalidad terapéutica. Desde el punto de vista del embrión que dará lugar al nacimiento del bebé medicamento, la alternativa a no utilizar esta técnica es simplemente, hemos apuntado antes, la no existencia. Pero hay algo más sobre lo que queremos llamar especialmente la atención. Desde el día 28 de abril de 2016, en que pudo observarse por primera vez, se habla de una chispa mágica que se produce cuando un espermatozoide fertiliza a un óvulo. Durante un cortísimo espacio de tiempo, menos de un segundo, gracias a la microscopía fluorescente, los investigadores pudieron filmar la luz que se emite durante la fecundación. Me voy a limitar a transcribir ahora la noticia tal y como fue difundida por la BBC. Al parecer, la magia que existe cuando se produce la fecundación no es solo una metáfora. En el momento en que el espermatozoide logra entrar en el óvulo, saltan miles de millones de chispas de átomos de zinc. Este proceso, que ya se había observado en roedores, fue detectado por primera vez en un óvulo humano por científicos de la Universidad de Northwestern en Chicago, en los Estados Unidos.
Hasta aquí la noticia de la BBC. Por lo que se ha podido observar, el tamaño de la erupción estaría directamente relacionado con la salud del óvulo y su habilidad para desarrollarse en un embrión viable, lo que podría ayudar a la hora de escoger los mejores óvulos para la fecundación in vitro. Según la doctora Woodruff, una de las autoras del estudio, puedes ver cómo brilla el zinc al momento de la fertilización, lo que nos permite saber inmediatamente cuáles son los óvulos buenos para transferir por fecundación in vitro. Para la doctora Feinberg, este sería un descubrimiento importante porque nos ofrece una forma fácilmente visible y no invasiva para evaluar un óvulo y eventualmente un embrión antes de ser implantado. Con frecuencia, no puede saberse si un óvulo o un embrión es viable hasta que se produce el embarazo, por lo que esto es tan importante, ya que si se tiene la habilidad de ver antes qué óvulo es el bueno, eso va a ayudar a saber cuál es el embrión que debe transferirse, consiguiendo también que se produzca el embarazo más rápidamente. El destello brillante sucede en el momento en que los espermatozoides entran en un óvulo, debido a que produce una oleada de calcio que desencadena la liberación de zinc del óvulo. A medida que el zinc se dispara, se une a pequeñas moléculas que emiten una fluorescencia que puede ser captada por las cámaras de los microscopios. Woodruff explica que en el momento de la fecundación, el espermatozoide libera todo el calcio que posee dentro del óvulo. En consecuencia, para obtener espacio y ayudar al embrión a crecer, el gameto femenino expulsa una gran cantidad de átomos de zinc, lo que ocasiona una explosión de luz que dura menos de un segundo. Cuanto más intensa sea, mejor es la capacidad del óvulo para desarrollar al embrión, porque significa que hay más cantidad de zinc en el óvulo y este es el responsable de permitir que el embrión se desarrolle de manera saludable. No deja de resultarnos emocionante ver cómo, de alguna manera, la ciencia no está haciendo sino corroborar algo que aceptábamos desde un principio, que la vida humana comienza desde el momento mismo de la fecundación. Y esta tesis, defendida ya por los santos padres, alcanzaría aquí una dimensión científica inapelable. Otra cosa sería las reflexiones sobre el alma. Algunos cifran ahora el desarrollo dentro del embrión de la glándula pineal, pero ese es aún un problema sin resolver. No obstante, y haciendo abstracción de cuanto precede, vamos a plantear el interrogante fundamental. Decidida la elección de un embrión como más viable, ¿estaríamos o no en presencia de la mejor alternativa? Históricamente, conocemos que eso en muchas ocasiones no ha sido así. Recordemos, por ejemplo, el caso del genial Beethoven. Por lo cual, una cosa es la previsión científica, permítaseme entrecomillar ahora la expresión, y otra muy distinta el resultado final. Y entrando ahora sí en el terreno puramente religioso, no podemos tampoco olvidar, como católicos, las palabras del Maestro. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Mateo 21:42. Por razones obvias, no podemos entrar ahora en la problemática de los embriones sobrantes. Bástenos con la precisión, que desde luego compartimos, de Pedro Trevijano, de que en cada tubo que contiene un embrión congelado hay un ser humano con el mismo derecho a crecer y desarrollarse que cualquier otro. Y finalmente, pese a la aridez del campo, vamos también a referirnos al punto de vista jurídico. Los juristas conocemos sobradamente la expresión salvo buen fin. No es otra cosa que un justificador de medios en el que pueden ampararse decisiones controvertidas. En este caso concreto, más allá de la finalidad perseguida, que puede resultar muy loable, lo que encontramos es sencillamente un contrasentido. Además, volvemos a insistir en lo que señalamos al principio, que el derecho va detrás de la vida y dando muchas veces auténticos palos de cielo. El primer acercamiento a estas cuestiones lo constituyó la Ley 13/1988, del 22 de noviembre, de técnicas de reproducción asistida, cuyo artículo 12.1, sin referirse expresamente al diagnóstico genético preimplantacional, señalaba que toda intervención sobre el preembrión in vitro con fines diagnósticos no podrá tener otra finalidad que la valoración de su viabilidad o no, o la detección de enfermedades hereditarias a fin de tratarlas, si ello es posible, o desaconsejar su transferencia para procrear. Es decir, y seamos honestos, la ambigüedad característica de la norma cuando no sabe muy bien a qué se está refiriendo, lo que consecuentemente tiene que dar lugar a interpretaciones diversas. Así, de manera mayoritaria, debió entenderse que en España estaba admitido dicho diagnóstico preimplantacional. Sin embargo, las dudas suscitadas
sobre todo en el que podía referirse a los bebés medicamento, se agravaron con la publicación de la Ley 45/2003 de 21 de noviembre, que modificaba algunos aspectos de la legislación anterior, precisamente con la finalidad de dar solución al problema de los embriones sobrantes de la fecundación asistida. De nuevo volvemos a criterios interpretativos. Frente a una opinión mayoritaria que no veía en ello mayores inconvenientes, cabría destacar por opuesta, sostenida por Silva Sánchez, quien llegaba incluso a admitir la posibilidad del delito contemplado en el artículo 162 del Código Penal, cuando consideraba que la fecundación de óvulos, con la idea de someter a los embriones resultantes a un DGP e implantar solo los que resulten sanos y no los que padezcan enfermedad, es literalmente fecundación de óvulos con el fin ciertamente condicionado de destinarlos a la procreación, consecuentemente también con el de descargar. La Ley 14/2006 del 26 de mayo de técnicas de reproducción humana asistida se aborda ya la regulación del diagnóstico genético, permitiéndose la figura del bebé medicamento cuando en su exposición de motivos dispone que ese diagnóstico podría utilizarse para seleccionar preembriones para que, en determinados casos y bajo el debido control y autorización administrativa, puedan servir de ayuda para salvar la vida del familiar enfermo. Determinados casos, bajo el debido control, de nuevo las interpretaciones. ¿Quién podría ser entonces ese familiar beneficiario? En una interpretación extensiva del artículo 12.2, cabría entender que venía a ponerse el acento en la idea de los fines terapéuticos para terceros, siendo estos terceros cualquier familiar, los padres e incluso cualquier otra persona ajena al círculo familiar. Pero la idea fue desestimada porque la finalidad de la norma no era otra, y así la había apreciado la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que la de ofrecer una solución terapéutica a un hermano enfermo. Y como siempre sucede, con una falta absoluta de originalidad, la legislación española quedaba amparada por el criterio mantenido por las legislaciones de nuestro entorno. Quizá como nota aclaratoria, habría que señalar lo acertado de Pinto Palacios al arguir que el bebé medicamento solo podrá tener un HLA, una herencia de antígenos leucocitarios humanos, idéntico con el hermano enfermo y nunca con los padres, dado que estos solo comparten con el hijo la mitad de los genes implicados en el sistema antígeno leucocitario. Sin entrar ahora en el confusionismo que pudiera llevarnos la legislación autonómica por el conseguido traspaso de competencias, vamos a centrarnos en la jurisprudencia más representativa de nuestro Tribunal Constitucional, como sería el caso de la sentencia 53/1985 de 11 de abril, acerca de la despenalización del aborto, y que si bien no parece venir ahora el caso, sí tiene connotaciones importantes, sobre todo en cuanto a la selección del bebé medicamento. Ante el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el proyecto de ley orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, y después de haber reflexionado acerca de la protección constitucional del nasciturus, derivada del artículo 15.3 de la Constitución, por el cual todos tienen derecho a la vida, el planteamiento inicial no podía ser otro que el de considerar si en ese todos iban a tener también cabida los nasciturus. El tribunal va a solucionarlo de una manera continuista respecto de la vida, afirmando que ésta es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica, llamo aquí la atención con este aserto, que se centra de manera exclusiva en un criterio puramente biológico, continúa diciendo que va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana que termina con la muerte. Es un continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática que tienen un reflejo en el estatus jurídico público y privado del sujeto vital. Muy bonito, precioso, pero no está diciendo realmente eso. Constituyendo, añade además, no solo un derecho fundamental, esencial y troncal en cuanto a el supuesto ontológico, sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Pero el problema va a radicar en la consideración de los derechos fundamentales, a partir de esa proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional, que no sería otro que la propia vida humana. La sentencia se asienta sobre la doble consideración de esos derechos, a los que considera, por una parte, como derechos subjetivos, y por otra, como valores informadores del conjunto de la organización jurídica y política, al constituir, insiste de nuevo, elementos fundamentales del orden político de la paz social. Como tales derechos subjetivos, son situaciones de poder concreto, lo que lleva entonces a considerar que el nasciturus no podría ser titular del derecho subjetivo a la vida,
reconocido por el artículo 15 de la Constitución, porque el mismo se asienta en la capacidad jurídica que existe a partir del nacimiento. Posteriormente, llega a la conclusión de que el aborto plantea un conflicto entre absolutos. De un lado, la protección de la vida prenatal. De otro, la salvaguarda de los derechos fundamentales de la mujer, especialmente lo que atañe a su autonomía procreativa. En definitiva, la argumentación del fallo radicaría en esos tres elementos. Primero, señalar que la indicación terapéutica es constitucional desde el momento en que, si se protegiera incondicionalmente la vida del nasciturus, se protegería más la vida del no nacido que la del nacido, penalizando a la mujer por defender su derecho a la vida. Segundo, la indicación ética es también constitucional, ya que no se puede obligar a la mujer a soportar las consecuencias de un acto violento contrario a su voluntad. Tercero, la indicación eugenésica también es constitucional, dado que el recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia. Pese a ello, acabará considerando insuficientes las medidas de garantía previstas en caso de aborto terapéutico y eugenésico, a la vez que indica el legislador las formas de subsanar tales déficits. Hasta aquí, grosso modo y por ahora, la sentencia en cuestión. Pero volvamos a reflexionar un poco sobre su contenido. Se ha señalado que los derechos subjetivos son situaciones de poder concreto, lo que nos llevaría a manifestar que cualquiera tendría derecho sobre su propia vida, lo que no es cierto. Por otra parte, en muchas ocasiones, los derechos subjetivos pueden también ejercitarse por representación. Para ello, los juristas consideran figuras singulares, como los propios representantes, y algunas tan absurdas, dicho sea de paso, como el denominado servidor de la posesión. Ergo, no es cierta la argumentación. El Código Civil, en el artículo 627, dice claramente: las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que legítimamente los representarían si se hubiera verificado ya su nacimiento. Es decir, que pueden ser donatarios. Y no solo eso, también pueden ser nombrados herederos. Ahí está, sin ir más lejos, el artículo 29 del Código, que con pasmosa claridad señala: el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Claro, menos para que pueda vivir. Pero es que hay algo más. No solo hablamos del nasciturus, sino también del concepturus, al que puede ha de ser concebido, al que puede instituirse heredero a través de la sustitución fideicomisaria que recoge el artículo 781 del Código Civil. Y de forma explícita y directa, según el texto de la Ley 14/2006 de 26 de mayo de técnicas de reproducción asistida, que en su artículo 9 preveía una institución directa, tratándose entonces de un heredero sometido a la condición de nacer. Todo ello como consecuencia del consentimiento, artículo 6.3 de la norma, prestado en escritura pública, en testamento o en otro documento de instrucciones previas. Obviamente, volvemos a la inconcreción, tampoco señala cuál pueda ser. Ojo con el dato que es fundamental, para que el material reproductor del varón, ya sea marido o persona no unida por vínculo matrimonial, pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Situación especialmente interesante porque en este caso concreto pudiéramos contemplar que un bebé medicamento se gestara únicamente por la voluntad unilateral de la madre, a cuyo albedrío quedaría entonces la decisión de llevarlo a cabo. Aparte de los problemas que ello pudiera generar respecto de la preterición hereditaria, es una figura del 814 que a nadie le gusta estudiar, por complicado, y decir si es o no intencional, lo que queda meridianamente claro es que ya no el concepturus, sino el posible concepturus puede ser nombrado directamente heredero, pero no se protege su vida porque, por lo visto, no es un bien tan importante. A eso conduce, en una visión ciertamente crítica, la consideración de la vida como derecho subjetivo. Subterfugio legal en que se ha basado la sentencia para llevar a cabo un razonamiento, cuidado si se quiere, pero carente del sentido lógico que debe acompañar toda investigación ética. Volviendo a esa misma ley Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006,
hemos de señalar que no fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, por lo que se perdió una buena ocasión de dar solución al problema del valor normativo que pudiera alcanzar el término preembrión. Lo que sí había sido señalado en la exposición de motivos de la derogada ley del 88, que venía a distinguir entre preembrión, embrión y feto, y que también recogió la ley 14 de 2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, al definir el apartado L del artículo 3 al embrión como la fase del desarrollo embrionario que abarca desde el momento en que el ovocito fecundado se encuentra en el útero de una mujer hasta que se produce el inicio de la organogénesis y que finaliza a los 56 días a partir del momento de la fecundación, exceptuando del cómputo aquellos días en los que el desarrollo se hubiera podido detener. Pero, insistimos, ante el silencio de la ley de 2006, solo nos quedaría extraer de la doctrina constitucional algunas conclusiones, desde el punto de vista jurídico que no ético, y tales serían: primero, que la titularidad fundamental del derecho a la vida corresponde a los nacidos. Insistencia en ese peculiar derecho subjetivo al que ya nos hemos referido. Segundo, en el nasciturus existe un bien, la vida humana, que el ordenamiento debe proteger, absteniéndose el Estado de su interrupción o obstaculizar el proceso natural de gestación y estableciendo un sistema legal para la defensa de la vida mediante una protección efectiva. Tercero, admisión de diversos niveles a la hora de proteger la vida humana en formación, ateniéndose a factores tales como la viabilidad del embrión y al hecho de que hayan sido o no implantados en el útero. Y cuarta, los embriones y fetos no viables no estarían amparados por el deber de protección de los poderes públicos, activando así el juicio de oportunidad del legislador. Con todo ello, lo que sí podemos contemplar son situaciones derivadas de un escaso tratamiento científico, con la idea de acomodar el ordenamiento a las fluctuaciones de una sociedad en continuo cambio. Soluciones, como acabamos de ver, un tanto oportunistas, que eluden, cuando no ignoran decididamente, los postulados éticos que ya no parecen resultar interesantes para un punto de vista moderno. En definitiva, queremos dejar constancia de algo que señalamos al comienzo, que la bioética se introduce aquí y ahora en el terreno de la filosofía, quizá la única barrera que podemos colocar entre los avances tecnológicos deshumanizados y la sagrada libertad del hombre, que es lo que le hace semejante a su propio creador. Pero insistimos, no se estaría tratando de ninguna concepción pietista, que invalidaría un tratamiento científico, sino de la única consideración posible para que la bioética como tal ciencia siga progresando a pesar de los obstáculos que cada vez más van surgiendo a su paso. Para terminar, después de haber señalado algo del confusionismo reinante y de las inconcreciones con las que nos enfrentamos a diario, no quedaría más que repetir aquellas palabras de Sócrates: no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y puedo contestar con texto y si no me lo invento. En primer lugar, felicitarles por sus intervenciones. Soy director de la revista de Derecho Sanitario, la Comunidad de Derecho Sanitario, y bueno, me parece que ha repasado pues, todos los aspectos que tienen que ver con la actualidad y con la historia de la bioética. En relación con la bioreproducción asistida, como ha dicho últimamente, pues está el problema de los preembriones y los embriones sobrantes, ¿no? Los excedentes de las implantaciones, que son miles y están congelados, o millones, no miles porque estoy hablando de España, ¿no? Pero si los solamente 200, pues pueden ser millones, ¿no? Aquí hay, digamos, como en esta cuestión un tema del looping bioético, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con aquellas personas, aquellos terceros que no tienen relación con esos primeros actos que son legales o son legítimos, pero bioéticamente discutibles, investigan con ellos sin tener conocimiento o teniéndolo con ese producto, digamos, que ya es descartado y que no se ha destruido, ¿no? Porque los padres pues, han decidido no dar su consentimiento para la destrucción, pero sí para la investigación, ¿no? De esto se ha tratado también, tiene que ver con la vacuna, ¿no? Con la vacuna de COVID. Se ha venido a decir que se ha utilizado, digamos, información genética de un aborto, no recuerdo si provocado o espontáneo. Me parece que fue provocado y había también una discusión ahí ética. Entonces me gustaría saber un poco su opinión de los dos últimos ponentes que he visto en relación con este tema, ¿no? Es decir, con la responsabilidad ética
y esas terceras personas que investigan desde los laboratorios farmacéuticos o desde un hospital, ¿cuál sería la posición de una persona, su responsabilidad? Bueno, el tema de los preembriones es un tema muy complicado, porque hay embriones sobrantes, hay muchos, cuando todos, según la ley, la primera ley, era que podían estar guardados 5 años y que a los 5 años había que darles una solución. En Inglaterra hubo cantidad de mujeres que se ofrecieron a llevar embarazos de estos embriones sobrantes abandonados. Hoy la ley en España y hace firmar cuando uno deja embriones qué es lo que quiere hacer con ellos. Si los quieren utilizar para ellos, yo tengo casos, por ejemplo, de parejas que, concretamente una chica que es que no había otra posibilidad y que se quedó embarazada y que guardó 2 embriones sobrantes y que a los 2 años se los hizo implantar ella, porque es que además se le habían quitado las 2 trompas, le quedaba medio ovario. Es decir, o era esa oportunidad o no tenía ninguna más. Bueno, sí, pero generalmente tenemos que tampoco alarmar. La mayor parte o una gran parte de los embriones sobrantes no viven, están muertos. Y hay otra buena dosis, digamos, a cantidad de embriones sobrantes que están vivos, pero no son implantables, porque con la congelación el citoplasma ha sufrido una serie de transformaciones y ya no serían implantables. Pero, quiero decir, los sobrantes, los otros, que según la ley los pueden dar para investigación, los pueden donar y los pueden destruir. Esto a veces, sobre todo como tengas una pareja que es creyente y que por las razones que sea tiene embriones sobrantes, crea un gran problema y una gran decisión. Es verdad que es una decisión que es de ellos, es de la pareja quienes tiene que tomar. Se quedan, como diría yo, más tranquilos si los donan. Por ejemplo, esto en el Instituto Borja de Bioética, esto lo hemos visto, lo que llaman la donación, lo que algunos, digamos, maestros de las técnicas de reproducción asistida han llamado la donación prenatal. O diríamos, es la adopción prenatal. Es muy difícil. Me acuerdo un día del padre Abel que me decía, pero qué bobada, de esas maneras, ¿cómo pueden decir que sea una donación y es como si fuera una adopción? Van Rey hablaba de, diríamos, esta adopción prenatal. Es un gran problema, ¿sí? Porque el embrión, lo has definido muy bien, hay quien lo ha llamado preembrión y hay quien lo llama embrión preimplantatorio, que aunque, digamos, es lo mismo, en palabras, es muy distinto. Porque si le consideras un embrión, no le das la categoría de embrión. Entonces le haces susceptible de que pueda ser utilizado. Mientras que si le das la categoría de embrión preimplantatorio, estás definiendo que es un embrión en un momento, en un periodo previo a la implantación. Este es un tema que hay que acompañar a las parejas, ¿sí? Y a mí me ha tocado acompañar a algunas, porque es un tema francamente delicado y de difícil situación para que las parejas se queden, vamos, las parejas creyentes, porque claro, hay montones de parejas que les da igual, que quiero decir que se destruyan, que se donen. Hay incluso parejas que, quiero decir, que ni se vuelven a interesar para nada, que están en el banco de embriones y que no vuelven a aparecer. Y entonces, quiere decir que son los responsables quienes al final tienen que hacer uso o desuso de esos embriones. No sé si he contestado, pero es que es un asunto súper delicado. Y toca la conciencia de los individuos también. Claro. En cuanto tienes una pareja que es creyente, que tiene embriones sobrantes, que, bueno, pues su proyecto reproductivo, su proyecto parental, diríamos, como se dice ahora, lo han concluido, pero había una pareja que me decía, es que no puedo pasar por aquella calle,
porque sé que ahí tengo embriones. Es decir, es un problema francamente y que hay que acompañar a las parejas para que decidan y después que se queden en paz. Desarrollada a partir de un embrión o preembrión. Depende, quiero decir, ya esa utilidad, desde el momento en que has cedido para que se utilice, haya tu conciencia, claro, de eso. Pero el caso es que el que se utilice, yo creo que además en el caso, por ejemplo, de las vacunas, yo creo que se puede utilizar. Porque la mayoría de las veces, ya digo, no sirven estos embriones por las cristalizaciones que se han hecho en el citoplasma, ya no sirven para ser reimplantados a una pareja. Y entonces, yo digo, la solución que yo, más esta, ha sido la donación para parejas que no se pueden quedar embarazadas, que no pueden tener hijos. Yo no sería ahí, ya te digo, depende, ya te digo, todo depende también un poco del cómo se haga. No solamente del qué, sino del cómo. Si verdaderamente son embriones abandonados, si nadie los ha reclamado, si no están en una situación, yo no creo. Claro, esto cosa es lo de provocar un aborto, porque eso es distinto. Porque es como, esto también está muy estudiado, ¿no? Hay quien dice, yo me provoco un aborto, pero después dono el tejido embrionario fetal como donante. Y eso es como una redención. No. Está mal, está mal. Es decir, dependerá, y para eso están los comités de ética, para analizar cuáles son los valores que están en juego y cuáles deben ser respetados o cuáles deben ser permitidos. Claro que sí, un comité, es un comité de ética o de investigación clínica. Viene a decir que el embrión o el embrión es una cosa distinta entre el día 1 y el día 14. Para lo que es después del día 14, pues ahí hay un tema. Claro, pero ¿no? sí, es que los comités de ética. Es que que te marca la ley es directa. A partir del día 14 o hasta el día 14 puedes hacer lo que te dé la gana, porque es una cosa al parecer humana, pero tampoco se tiene claro, pero tiene claro la ley o el legislador, pero total vamos a considerar que no es humana, es una cosa. Entonces a partir del día 14 ya parece ser que es humano. Entonces ya ahí no se podría tocar, salvo que fuere para un acto beneficente, ¿no? Para un tercero, para un hermano. Claro, todo esto vuelvo a insistir en lo mismo, que la ley no es ética, Nunca. que la ética está sobre la ley. Es decir, que a mí me pueden decir, es que la ley lo dice. Bueno, la ley lo dice, pero la ética, ¿qué me dice a mí como valor que debo respetar? Quiero decir, el preembrión, por mucho que queramos, tiene una vitalidad asombrosa. Es que en los primeros días nunca más crece tanto. ¿Cómo se multiplica? Y cómo esto, es decir, para mí el preembrión tiene muchísimo valor. Muchísimo valor. Y yo, por ejemplo, bueno, hice en Estados Unidos, tuve un año de fertility and infertility, y sé lo que es para muchas parejas el no tener hijos. Y cuando ya has conseguido que te venga, yo en el hospital ocurría mucha, yo creo que estoy embarazada. Y a lo mejor todavía no había llegado a que le faltara la primera regla, y haces un análisis que hoy se puede hacer de una beta HCG y de otras cosas y dices, pues efectivamente lo estás. La cosa es que cuando haces una ecografía y ves aquel puntito para una pareja que lo está esperando, ya es como una esperanza que se abre, es como una ilusión. ¡Qué contentas! Decir que el embrión no tiene valor, yo no me atrevería. Desde una óptica cristiana, yo creo que... ahora, es muy confusa la palabra persona. Es muy confusa. Ya he dicho antes que además cómo se puede definir, es decir,
que no hay definición de persona, pero que hay una vida humana y que si tú la interrumpes, has cortado una vida humana, eso es evidentemente que es claro. Es decir, si eso yo lo dejo, si no hay una enfermedad que se complica, que la mujer pierde el embarazo por causas externas, si tú lo dejas, eso tiene la capacidad de desarrollarse. Tienen que cumplir 200 programas genéticos. Si tú le dejas, cumplirá los 200 programas genéticos que lleva en su ADN y en su ADN. Yo, como ginecóloga y además habiendo vivido casos, ya digo, de fertilidad en infertilidad, me pronuncio sobre la vida humana por el valor del embrión desde el primer momento. Porque todos los fenómenos que se pasan a partir de ese primer momento, ya digo, es una actividad tal, cómo se multiplican células, cómo llega a 200, cómo se forma, cómo se curva, cómo va tomando la forma. Es apasionante. Cosas que la tecnología hoy nos ofrece, el poder ver, a nosotros nos toca decidir. Y la ley va siempre por detrás, como decía antes. Yo explico a mis alumnos, les hago siempre la misma pregunta. Y a ver quién es capaz de explicarme por qué se acuesta en la noche siendo menor de edad y al día siguiente es mayor de edad. Yo, si me des una explicación lógica, de tener capacidad o no tener una capacidad plena, no, pues creeré en la ley. Soy un escéptico. Derecho, pero creo que es lógico. Va siempre detrás, no es la vida, va detrás y dando, no me explica esa tarde, vamos, lo que he podido, dando auténticos palos de ciego. Porque realmente las normas son difusas. Serían esas tres que se dice profusa, confusa y difusa. Sí. La inconcreción, ¿por qué? Porque se regula de lo que no se sabe. Claro. Hay que ver una norma donde en algún momento, en algunos casos, siempre bajo control de determinadas circunstancias, por favor, concréteme usted qué son las circunstancias, porque yo tengo un nivel ético que tengo que saber a qué atenerme con el sentimiento legal. Y nos quedamos en la duda, y por eso hemos visto para unos perfectamente admisibles, para otros un delito del Código Penal. Claro, en concreción legal, ¿por qué? Porque el legislador no sabe, y muchas veces es una cuestión puramente oportunista, una cuestión política, si queremos decir, la normativa que va saliendo, pero no entra en un estudio biológico porque no lo sabe. Y la ley debería tener una ética, pero no la tiene. Eso es lo que dije antes, que es una frase griega, pero luego se traduce en latino, que es curioso lo de pluri legis pessima res publica. Muchas leyes, malos gobiernos, muchas leyes, tiene una enorme filosofía detrás, una carga muy interesante. Porque cuando un gobierno es malo, en el sentido de que no malo de maldad intrínseca, sino de que no sabe a qué tenerse, no tiene criterios, pues hay una proliferación legislativa. Esos palos de ciego, y claro, nos encontramos con eso. Ante eso que está la filosofía, la ética, la moral. Ojo, hay dos tipos de moral. Hay una moral social, que puede ser curiosa, la subjetividad de una sociedad, y también hay una moral individual que bueno, iría hacia el postulado de la ética. Pero ya partimos de las reglas lógicas y lo de McIntyre, más interesante. Pero bueno, yo soy menos escéptico, Julio. Lo siento. Aranguren decía que la ética la filosofía es la ética del pensar y la moral es la ética del hacer. La considero como Amarguren, Sí. con la yoidad y la mismidad. Sí. Es muy importante y, bueno, lo siento, pero acabamos cuando queráis, ¿eh? Pero, por ejemplo, que esto de la ley. Yo algunas veces me he encontrado con gente muy creyente, casi de dentro de la iglesia, que alguien de su familia está embarazada, que le hacen el diagnóstico prenatal, y que el feto tiene una malformación que no viene. Y te dice, pero bueno, quiere abortar. Y dice, pero es que la ley le ampara. Digo, ojo, que la ley dice eso, pero la ética no dice eso. Claro. Muchísimas gracias a los dos ponentes y a los que habéis venido a escucharles. Ha sido súper interesante. Muchas gracias. Yo-
Está aquí, pues, Sí, sí, hacértelo a... Yo también he dado el texto escrito, o sea, no, las diapositivas se pueden quedar también, no me importa, pero hay un texto escrito sobre yo lo dejo también aquí. yo creo que Jaime se ocupa de eso. Sí, Jaime se ocupa de eso, pero esto es muy interesante. Sí. Eso es interesante. Que te mando el power. No, no te preocupes, muy interesante. Y hay otra cosa que es interesante, son la cantidad de mujeres jóvenes que no tienen pareja y que congelan los óvulos. Bueno, antes, quiere decir antes, para que en el momento en que entre pares sean mayores, entonces sí, eso es. Pero bueno, eso ya es hablar de las leyes de reproducción asistida. Bueno, pues nada, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, hazme la crítica. Tenemos la semana pasada. Lo que pasa es que si la ciencia es compleja y la filosofía y la ética es muy compleja, se combina, es un exponencial cuadrada de. Y así metemos en derecho, se hace pública y de cristiana y de cualquier estado. Eso es que está en mis peleas contra ellos y que Federico me da la razón. Es que, claro, y una cosa es esto, tú ya sabes, yo aquí aplico la teoría a un compañero mío que era catedrático de física teórica en la Cornell, en Italia, que decía, ¿cuál es la diferencia que hay entre un matemático y un físico teórico? El matemático es un magnífico jugador de solitario. Y el físico teórico debe ser un taur de póker, ¿entiendes? Entonces, esto nos pasa muy bien. Una cosa es legislar, inventar teorías filosóficas. Y otra es, cuando a mí varias veces me han llamado por la noche, oye, que acaba de nacer un niño, vente para el hospital, ¿qué decisión tomamos? Para reanimar un recién nacido. Es muy Bueno, ¿cómo estás? ¿No? Estos días tengo una compañera mía de Barcelona, que un sobrino nieto que nació de 5 meses con 600 gramos. Bueno, pues ahora está dando cantidad de complicaciones. Claro, pero ese es el problema gordo. ¿Verdad? Porque claro, vamos a ver, vive un niño que tiene un montón de problemas e incluso puede tener un montón de... Porque mediante, digamos así, un exceso terapéutico, es decir, el encarnizamiento terapéutico puede ser también la reanimación del niño. Ah, no, claro. ¿Entiendes? Y entonces es muy complicado el tener que tomar pues decisiones teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Claro, yo te digo de verdad una cosa de lo... Ahora, yo lo que creo es que las cosas también tenemos que buscárselo todo simplificar. Por ejemplo, el tema de la ética. Claro, empezamos a hablar de ética, y te lo digo porque nos pasa a todos, ¿eh? Y empezamos a contar teorías, hipótesis, ¿no? Mire usted, aquí, yo cuando daba clase de estética de la ciencia en Italia, y vamos a ver, una cosa fundamental es delimitar muy bien de lo que estás hablando. Expresarlo de la manera más breve posible, más clara posible, o sea, el breve y suficiente y más rigurosamente posible. Y ahí se acaba la historia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil manejar conceptos más o menos con unos puntos, digamos, de apoyo que de una manera etéreo, ¿no? Yo te digo, es que en estas cosas el problema fundamental para mí, yo lo he dicho siempre el otro día, en la Real Academia estábamos hablando de la inteligencia artificial. No, mire usted, a mí no me da miedo la inteligencia artificial. A mí me dan miedo las personas que en su incultura están tomando decisiones que nos van a llevar a la autodestrucción. ¿Qué es lo que me pasó cuando hablaba con los Soros y le daba las caras que era en el seminario? Cuando dice aquel, dice, oye, ¿usted no cree que el Internet nos puede hacer mucho daño? Y dije, por supuesto, pero también lo pudo hacer la imprenta. Pero el volumen de beneficios que hemos obtenido con la imprenta es muy superior al de desgracias. Entonces lo que tenemos que hacer es orden de mando. Oye, vamos a intentar generar, por ejemplo, un equipo bueno de ética que en un cierto modo sirva para todo esto. Y con eso lo que te estoy buscando es que se te apoye.
Ah, no, ¿Entiendes? claro. ¿Entiendes? Entonces, un equipo es un equipo. Y entonces, y eso es- Sabiendo bueno, porque yo doy uno de los grandes éxitos de mi matrimonio, al que